esta condición de domesticación ha causado algunos cambios, y entonces vamos a poder entenderlos, qué ha pasado desde esa planta silvestre hasta esta planta que hoy cultivamos y aprovechamos. Podemos decir que un manejo agrícola incluye mecanismos de manipulación de genotipos en las plantas que se aprovechan por el hombre, siendo dicha manipulación la actividad cultural que permite aprovechar la diversidad biológica en las condiciones o que permite que esa diversidad biológica se adecue a las condiciones artificiales de manejo. El concepto de domesticación se define como un proceso de selección genética continuo, consciente o inconsciente, ejercida por los humanos durante la adaptación de las plantas, generando cambios morfológicos, fisiológicos y genéticos. Cuando las plantas cultivadas son comparadas con sus parientes silvestres, se puede observar diferentes cambios o rasgos que miraremos a continuación. El primer rasgo que mirábamos el día de ayer es la pérdida de competencia. Las plantas cultivadas pierden su capacidad de competir con la vegetación natural. Muchos cultivos no pueden sobrevivir sin, voy a activar esto, no pueden sobrevivir sin la ayuda del hombre, si el hombre dejara de cultivarlas. Por el contrario, las plantas silvestres normalmente resisten mejor la presión de otras plantas. Y aquí vemos cómo, sin ese proceso de protección que tiene el hombre, por ejemplo, mire lo que pudiera pasar con estas plantas que ya han perdido esa capacidad de competencia. Pero también mirábamos el gigantismo como la manifestación de un mayor tamaño en el órgano de la planta que el hombre ha seleccionado. No necesariamente toda la planta, pero se adecua mucho a lo que decía de Candolle cuando identificaba que las plantas cultivadas como monstruosidades por su condición realmente distinta de sus parientes silvestres. Si vemos aquí, este es un pariente silvestre del tomate, el tamaño del fruto, y cómo ese gigantismo, pues lo vemos evidente aquí, cómo ha pasado de tener esta característica a esta característica, y así sucesivamente. Esta es una zanahoria silvestre, ¿sí? Un pariente silvestre, y como de este tamaño de raíz, pues tenemos hoy esa raíz mucho más grande en este cultivo. Y así sucesivamente se presentan gigantismos en esos cultivos que tenemos hoy en día. Bueno, esta es una imagen un poco jocosa de lo que podría ser el gigantismo. Pero también tenemos un rango amplio de variabilidad morfológica. Las especies cultivadas presentan una variabilidad interesante en el órgano de interés. Y esa variación morfológica se da tanto en forma, colores, sabores, que son seleccionados por el campesino inicialmente y después por el fitomejorador. Y aquí vemos un rango amplio de variabilidad morfológica en el fruto, ¿sí? Colores, formas, sabores inclusive, ¿sí? Aquí vemos en la hoja, entonces unas variedades de lechuga, y vemos cómo hay un rango amplio de variabilidad morfológica, en este caso en el órgano de interés que es las hojas, ¿sí? Colores, sabores, formas, texturas. Tenemos mucha variabilidad en ese órgano de interés. Tallos, esos son diferentes tallos de caña de azúcar, y vemos diámetros,
distancia entre nudos, ¿sí? Cantidad de azúcares que puede obtener dependiendo de la característica para la cual se seleccione un cultivo, pues habrá en ese sentido una mayor variabilidad morfológica en su forma. Y aquí vemos una variabilidad en torno a, a la flor, ¿sí? En este caso, la rosa, pues, la parte de interés es la flor como tal, y por lo tanto habrá una gran variabilidad en esa característica. Y ahí vemos distintos colores, formas de pétalos, tonalidades, etcétera, ligado a, nuevamente, a la característica de interés. En el cuarto cambio, debido a la domesticación, tenemos que en este sentido hay que entender que las plantas fue llevada por el hombre a climas y condiciones distintos a las que muy seguramente se dio origen a la domesticación. Por tanto, las plantas tuvieron que adaptarse a los nuevos ambientes, modificando el comportamiento que tenía esa especie originalmente. Hoy en día se realiza la selección de materiales por su adaptación al suelo, al clima, a condiciones artificiales de cultivo, que permiten sembrar estos cultivos, estas plantas, en sitios inimaginables para las plantas silvestres. Y aquí he colocado un ejemplo. Esta es una planta de Physalis peruviana, de Uchuva, la cual fue llevada al África y después de muchos años de selección allá, pues genera otro tipo de arquitectura, unas modificaciones, y se adapta a unas condiciones distintas a las que pudiera tener Physalis peruviana, que tiene su centro de origen y de diversidad aquí en los Andes colombianos, ecuatorianos, bolivianos, etc. Entonces vemos cómo estas plantas, cuando pasan de su condición silvestre a una condición de planta cultivada, se establece un rango amplio de adaptación fisiológica, adaptarse a nuevos ambientes. Y esta foto es bien interesante porque nos muestra cómo la papa, la cual miramos, muchos autores coinciden en que este cultivo, esta planta tiene su centro de diversidad y domesticación en los Andes, nuevamente de Sudamérica, especialmente las zonas de Bolivia, de Perú, eh, de Chile, Ecuador, esa zona, pues se adapta a las condiciones de Australia. Eso hace que ciertos materiales identificados, seleccionados, fuesen llevados incluso hasta ese lugar del mundo, ¿cierto? Para poder cultivarse. Hay un rango amplio de adaptación fisiológica. Y aquí, este es un ejemplo mucho más local. Esta es la variedad Castillo, variedad de café, el cual, si nosotros recordamos, el café tiene su centro de origen y de diversificación en Sudán, Etiopía. Esto queda en el norte del África, ¿sí? Es traído a América, aquí obtiene unas buenas condiciones de producción fisiológicas, y en el transcurso del tiempo se realiza mejoramiento genético en Colombia, variedad Castillo, con características interesantes, y en este momento ya se parte de unos materiales mucho más adaptados a unas condiciones características del norte y oriente de Colombia, para la zona central de Colombia y para la zona sur.
mucho más adaptadas a las particularidades que se dan incluso a nivel de país. Entonces, lo que nos muestra esto es que los materiales cultivados, a diferencia de los materiales silvestres, pues incrementan el rango de adaptación fisiológica. Horas luz, humedad, temperatura, presiones de patógenos, de plagas, ¿sí? Podrían estar siendo cubiertas por materiales más adaptados fisiológicamente. Este mecanismo es bastante interesante, ¿sí? Cómo los materiales silvestres pierden esta característica de supresión de los mecanismos naturales de distribución de semilla y este proceso es muy marcado en las plantas domesticadas, ¿cierto? Perdiendo este proceso. El hombre a lo largo del tiempo ha seleccionado formas que no tienen mecanismos de distribución de semillas, con el fin de facilitar la recolección de las mismas. No sería lógico actualmente tener una variedad de frijol, por ejemplo, que a medida que vaya madurando vaya dispersando su semilla. Lo que necesita, por el contrario, el hombre es concentrar la cosecha para un solo momento, que madure en un solo momento, ¿sí? Y que no haya esa distribución de la semilla. Estas características botánicamente se denominan dehiscencia, que es el proceso de apertura, como se observa allí, espontánea de los frutos para dejar salir las semillas, y fue una de las características que tuvo que enfrentar los primeros agricultores, los primeros mejoradores, para eliminarla de los materiales cultivados, con el fin de concentrar esa cosecha. Este es un ejemplo de cómo los materiales cultivados pues pierden esas condiciones de dehiscencia. Esta es una planta de frijol silvestre que tiene ese mecanismo. A medida que la vaina comienza a madurar, ¿sí? Ella libera espontáneamente las semillas para que éstas tengan una mayor probabilidad de emerger y de generar nuevas generaciones. Las especies silvestres buscan dispersar en el mayor radio posible sus descendencias, asegurando una mayor probabilidad de encontrar un ambiente favorable. Por el contrario, el agricultor necesita concentrar la totalidad de semillas. Igualmente, por ejemplo, dentro de estos mecanismos de distribución de semillas, vemos este tipo de ejemplos. Bueno, este es mucho más extremo, ¿cierto? Esta es una especie de pepino silvestre, que en el momento que él comienza a madurar, tiene unas semillas viables, pues él tiene un mecanismo casi de catapulta para llegar incluso más lejos en torno a la dispersión de semillas. Y este es un caso interesante en las papas silvestres y en las papas, en los tubérculos andinos, en sus parientes cultivadas, pues hay un cambio en el tamaño del tubérculo, mientras los parientes silvestres tienen tubérculos alargados que incrementan el número de puntos meristemáticos activos que pueden dar lugar a una nueva planta. Vemos aquí los llamados ojos, ¿es cierto? Son puntos meristemáticos donde puede dar lugar un nuevo tallo para dar lugar a una nueva planta, pues ese mecanismo de supervivencia silvestre es tener tubérculos largos para contener una mayor probabilidad de supervivencia. Por el contrario, los materiales que hoy cultivamos prevalece una forma redonda, muchísimo más cercano a la planta madre. Le hemos
quitado esa característica, esa capacidad de reproducción a esos materiales silvestres y se han adecuado esas formas, esa morfología a las condiciones de cosecha y de necesidades que tiene el hombre. Bueno, este es otro ejemplo de, de esos cambios en la domesticación que estamos mirando, el quinto cambio, que es la supresión de los mecanismos naturales de distribución de semillas. Aquí vemos un trigo silvestre, el cual tiene esa capacidad en el momento en el cual la semilla se encuentra en estado viable, ¿sí? Para dar lugar, origen a otra nueva planta, pues este trigo tiene esa capacidad de desprender las semillas fácilmente para que éstas puedan colonizar un nuevo territorio. Igualmente, se ha demostrado en estos trigos silvestres o originales que el tallo es mucho más flexible para mejorar esa dispersión. Como vemos, en este en este trigo común, pues hay otras condiciones, otras características, y se ha seleccionado por el hecho de que esa semilla, por ejemplo, tenga un buen tamaño, ¿sí? Que no se desprenda fácilmente, sino en la trilla, a diferencia de este trigo silvestre, que necesita, por definición, por mecanismo natural de sobrevivencia, poder dispersarse para llegar a la nueva generación y sobrevivir en el ambiente que se encuentre. El sexto cambio de una planta silvestre a una planta domesticada es la reducción de la fertilidad de las semillas en plantas que se producen de forma vegetativa. De aquí, un ejemplo de esto es la papa, ¿cierto? La papa se reproduce por tubérculo y esto a su vez ya vamos a ver por qué, pero se encuentra muy ligado con la pérdida de viabilidad de esa semilla sexual. Si nosotros vemos, por ejemplo, variedad capiro, tiene muy poca cantidad de flor, ¿sí? Y de fruto. En la región los denominamos como chimbalos, ¿cierto? Un fruto de la papa que en su interior tiene una semilla sexual, originada de una recombinación, de polinización que se da en el lote. Sin embargo, si ustedes se fijan, pues específicamente en variedad capiro, por ejemplo, esta característica se ha venido disminuyendo. Es mucho más evidente en otras variedades. Pero bueno, miramos que en ese sentido la capacidad biológica de producir semilla sexual parece ser afectada cuando el hombre seleccionó especies por el rendimiento y vigor de raíces o tubérculos. Es probable que los cultivos de este tipo busquen minimizar la energía en la formación de semillas, que es un proceso que demanda una gran cantidad de fotoasimilados y de energía de la planta, y ha optado por llevar a los órganos subterráneos o a los tallos estos fotoasimilados, y por ello disminuye directamente la producción de flores, ¿sí? Y a su vez de frutos. Eso lo vemos también mire, por ejemplo, que es un cultivo de yuca, una planta, una representación de una planta de yuca, ¿sí? La cual se reproduce agronómicamente por estacas, ¿sí? Por estacas, esa es la semilla que tiene la yuca, y la planta, o el hombre ha seleccionado las plantas que obtengan un mayor volumen en raíces, tamaño y longitud.
y mire lo que ha pasado con la floración de la yuca. Pues realmente se ha reducido, hay muy poca flor, muy pocos frutos, ¿sí? Y eso también se debe a las elecciones que ha realizado el hombre.